Bueno, muy bien, esta ocasión especial, el modo obrero, como ya hace un año, si se quiere, hicimos en aquel momento histórico para la historia de Latinoamérica. eh, Vamos a estar en contacto hoy y vamos a tener el gusto de entrevistar a la doctora Carmen Espinosa, que es presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Chile. Y vamos a aprovechar, como hicimos así hace un año, respecto, ¿se acuerdan?, de lo que fue la manifestación y que el, el despertar del pueblo chileno, ¿no? Esto que por ahí se reivindicó tanto y que nosotros de modo obrero también reivindicamos y charlamos en su momento. Bueno, ahora pasa a una segunda etapa, ya a otro nivel de discusión respecto a lo que ha sido el plebiscito de este último domingo, donde han aprobado o han dado el sí para que se lleve a una reforma constitucional y de alguna manera desechar o echar por tierra lo que fue la constitución de Pinochet de los 80. Así que, Carmen, muchísimas gracias nuevamente. Acá estamos con vos. Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo cariñoso a todas y todas tu audiencia. Y bueno, claro, después de un año que conversamos sobre aquellas manifestaciones tan importantes, eh, en muchos casos espontáneas, de las personas que consideraban que era necesario reivindicar sus derechos, estamos, claro, con el primer paso, digo yo, de esta lucha, que es el haber primero logrado que las distintas fuerzas políticas se pusieran de acuerdo con hacer esta ruta, este camino institucional de llamar a un plebiscito para ver si la gente estaba o no estaba interesada en hacer un cambio en la Constitución. Quiero sí corregirte. Esto Sí. no es una reforma. Lo que se aprobó en el plebiscito es escribir una nueva constitución Sí, sí. que tiene un matiz importante de diferencia. Eh, no quiere decir que vaya a ser una nueva constitución, nueva, porque la verdad que la vida sigue y seguramente hay muchas de las instituciones que están siempre en una carta fundamental van a estar. Sí. Y claro, la verdad que había muchas dudas, muchas preocupaciones. Estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de una situación económica muy compleja, como están ustedes y como están otros pueblos latinoamericanos y en el mundo incluso. Eh, y un evento cívico como es salir a votar y arriesgarse a contagiarse de esta grave enfermedad que es el COVID y que puede causar la muerte, generaba muchas inquietudes. Y teníamos todos mucha inquietud de que pudieran o no pudieran estar. De hecho, hubo eh, algunos cambios, las restricciones en muchas comunas importantes, a nuestro juicio incluso un poco irresponsables, porque se permitió actividades más allá de las necesarias, lo que parecía que podía incluso provocar un contagio que impidiera que la gente pudiera llegar a sufragar. Bueno, el domingo fue una fecha increíble porque desde muy temprano pudimos darnos cuenta que la gente, a pesar del miedo a contagiarse, en muchos casos, por primera vez de todos los meses que hemos estado en medidas restrictivas de la movilidad, salieron a votar. Y salieron a votar personas muy mayores que de hecho están eximidas de la obligación de votar, incluso en Chile es voluntario el voto, pero ellas hace mucho tiempo, cuando era obligatorio, igual estaban eximidas las personas mayores de 70 años, fueron a votar personas de 100 años. Y lo más importante, bueno, ellas siempre han ido a votar, las personas Sí. mayores siempre votan, lo consideran parte de su responsabilidad en la sociedad. Pero lo nuevo, lo importante fue que salieron a votar los jóvenes. Aquellos jóvenes que en elecciones anteriores habían considerado que no valía la pena poner su voto porque daba lo mismo. Daba lo Tal mismo vez porque siempre fue la primera vez que fueron a votar. muchos.
claro. y muchos no recién con la edad para votar, sino que yo tengo alumnos en la universidad que tienen hoy día 35, 30 años y que nunca habían votado porque no les parecía importante ni útil, sobre todo, votar, porque finalmente siempre quedaban los mismos representantes de los partidos políticos que ellos consideran que no son los que contribuyen a un mejor país. Por lo tanto, esto fue en ese sentido un hito histórico. Que ya fueran a votar el porcentaje que fue un poco más del 50% de los que tenían derecho a voto, Sí. que todavía queríamos muy poco, pero un voto voluntario, va el que quiere, el que no quiere no va. Es histórico, también la cantidad de votos. O sea, Es para que histórica lo la cantidad entendamos. de votos. Claro. Para que lo entendamos, porque por acá en Gualeguay, acá en Argentina, es obligatorio. Y normalmente está rondando un 70 o 75, pero con las consecuencias de no votar, ¿no? Y también Claro, están exentos también los mayores de, como vos decías, ¿no? Mayores de edad, exacto. o de cierta edad. Bueno, Pero esto realmente ya es histórico también. O sea, es es histórico lo que pasó el histórico. año pasado, es histórico lo que acaba de pasar este domingo. Exacto, es histórico. Y además es histórico el porcentaje mayoritario con que se aprobó esta nueva constitución. Y también había un segundo voto, que era la forma de elaborar esta constitución. Había una convención mixta, que significaba que un porcentaje, la mitad de los parlamentarios y algunos elegidos iban a elaborar esta constitución. Y estaba la posibilidad de una convención constituyente, Desde que cero. son todos elegidos. Y ganó esa. De hecho, muchos pensábamos que la convención mixta podría tener un porcentaje más alto porque la gente que no aprobaba el hecho de hacer una nueva constitución iba a aprobar mixta. De hecho, así era la propaganda, ¿no? La derecha conservadora decía que no era necesario cambiar la constitución y que bueno, y que si había que cambiarla, tenía que ser una convención mixta porque ahí iban a haber personas que sabían de hacer esto, personas que estaban preparadas, le dieron mucho énfasis al costo que podría tener la convención constituyente total. Y fíjate que la convención constituyente tuvo mayor porcentaje que la aprobación de la constitución. Es realmente un Hasta hecho muy, aquellos, muy esto se traduce, potente. que hasta aquellos que votaron en que no había necesidad de Así reforma, es, ya que votaron, bueno, si gana la mayoría que va a hacer la reforma, que era prácticamente voto cantado, pero fue contundente igual, sí, también votaron para que sea, bueno, que haya así es, constituyentes desde cero, ¿no? O sea, como exacto, entendemos por ahí que constituyente, debería ser, porque es un poder claro, constituyente justamente, ¿no? es un poder constituyente y es muy importante. Y bueno, antes ya, esto de la posibilidad de cambiar la constitución de la dictadura de Pinochet surgió el año pasado, como lo analizamos en alguna de las conversaciones que tuvimos. Sí. Que era un acuerdo por la paz, decía, y cambiamos este problema de tanta queja, vamos a cambiar la constitución y vamos a hacer un acuerdo por la paz. Ese acuerdo por la paz es bien complejo, tiene una serie de reglas, igual tenemos mucha preocupación de lo que sigue, Sí. porque tiene unos quórums muy altos para poder aprobar cualquier cosa, pero en el camino el mismo Parlamento fue haciendo precisiones y resulta que esta convención constituyente tiene además una nueva novedad importantísima, que creo que es la primera en el mundo, Sí. que es una constituyente paritaria, es decir, mismo número de hombres y mujeres. Se Impresionante. está discutiendo todavía, porque todavía no está absolutamente firme, el que también existan escaños para nuestros pueblos originarios. No sabemos cuántos van a salir, ni si eso va a concretarse, pero la verdad que con este aplastante triunfo, con esta señal, esta clave que le ha dado el pueblo con su raya que ha hecho con un lápiz,
pareciera que no les queda más alternativa que sí aceptar el que existan escaños para los pueblos originarios, y también exista alguna certeza de que los independientes, que no son parte de un partido político, tengan la facilidad para constituirse en candidatos y que sean votados y sean parte de esta constituyente. Bueno, es un paso. Yo estoy muy contenta, estoy la verdad muy emocionada todavía después de 2 días de lo que ocurrió. Sin embargo, también estamos ocupados. Como abogados laboralistas estamos ocupados y hemos estado desde antes trabajando, reflexionando, realizando distintas actividades con otros actores, con los dirigentes sindicales, con trabajadores, con otros colegas de otras disciplinas, porque la oportunidad que tenemos de escribir una constitución es una oportunidad única, muy innovadora, y la verdad que debemos tratar de incidir para que esta constitución refleje todos aquellos elementos centrales que debieran constituir un cambio radical en nuestro modelo económico, jurídico, sociopolítico, cultural. Y también debiera esa constitución, por supuesto, recoger e integrar aquellos elementos que son indispensables para reconstituir el mundo del trabajo en dignidad, con derechos, con capacidad de negociación, con organizaciones sindicales fuertes, con negociación colectiva, con huelga. Y eso no va a ser fácil. No va a ser fácil porque obviamente que el proceso constituyente, todos los procesos constituyentes, lo que hemos acompañado, algún proceso constituyente desde fuera, como invitado, yo he tenido la suerte de participar en algunos, es un tema muy difícil, es complejo, tiene esta necesaria combinación entre elementos técnicos, políticos, valóricos, y tiene un tiempo. Por lo tanto es difícil. Ahora nosotros apostamos a que las personas comunes y corrientes puedan seguir aportando, incidiendo en la elaboración de esta Constitución. Y para eso, por supuesto, que deben darse procesos de apertura y de comunicación, de conversación, de recoger lo que la gente está pensando, y después, bueno, tener la virtuosidad los constituyentes de armar este complejo normativo que nos debería regir por los próximos 40, 50 años, nos debería dar la luz, la indicación para que este país mejore sus condiciones. Nosotros tenemos, a partir de esta constitución que nos ha hecho tanto daño como sociedad, que es la constitución del 80, tenemos una serie de pilares que han significado un abandono de la persona humana en función de el centro que tiene la Constitución Política del 80, que es la propiedad privada y la libertad económica. A partir de eso ha significado un deterioro de las condiciones de vida de las personas, más allá de que hayan podido tener acceso a algunos bienes a partir de esta libertad económica, que implica también una libertad económica para los elementos financieros, que significan que las personas se hayan endeudado a límites irracionales, absolutos, y en todo, ¿no? Porque el otro pilar de la Constitución del 80 es que el Estado es un Estado que no se mete. solamente se ocupa de que las reglas funcionen, que las reglas del mercado funcionen, y es un Estado subsidiario. Por lo tanto, aun cuando sigue recogiendo recursos y poniendo recursos, los pone a disposición del mercado. Y eso tiene que cambiar, por supuesto, y no va a ser fácil, porque hay todo una trenza de beneficiados entre los grupos económicos que ha estado beneficiado, las AFP, las ISAPRES, todo el sistema empresarial de concesiones, que el Estado pone la plata, pero son las empresas las que realizan diversas actividades que para ustedes sería inconcebible que las hiciera un privado porque son propias del Estado. Sí, acá en Chile las hace el privado con recursos del Estado.
y recursos que les significan utilidades y les significa acumular capital. Y de hecho han acumulado muchísimo capital a partir de estos ya casi 40 años de funcionamiento de esta Constitución. Entonces, hay elementos centrales que deben cambiar, pero no es fácil, como te decía, porque el poder económico obviamente que no se va a quedar ahí tranquilito esperando que nadie, porque si son elegidos personas que no tienen poder económico, vengan a decidir las reglas que los rigen. Entonces, esa es una complicación. Sin duda que va a haber mucha presión, Carmen, va a haber, pero, a ver, uno se imagina y empieza a soñar, ¿no? Porque uno, qué sé yo, por ahí uno es muy idealista tal vez, pero ve una oportunidad realmente, primero por ahí para los que nos están escuchando, uno conoce un poco la historia, lo estuvimos hablando el año pasado también en el programa, cuál es la realidad económica, sindical del movimiento obrero de Chile, la historia, ¿no? Lo que pasó con Allende y los avances que había podido lograr Allende y cómo después se derrumbó, y la lógica que tuvo el neoliberalismo de Pinochet y en adelante, y cómo también nosotros, como historia de un pueblo tan hermano como Argentina, tenemos otra realidad que a nosotros nos falta muchísimo y que queremos conquistar más derechos, pero realmente nosotros tenemos un camino ya recorrido que recién ahora Chile empezaría a recorrer. ¿Cómo poner en el centro, por lo menos normativamente, después podemos hacer discusiones sobre ciertas cuestiones, pero poner en el centro la persona, el ser humano, ¿no? Y no la economía, sino la economía en función del ser humano, que ya nosotros tuvimos una constitución de 1949 en el peronismo, y después esto derogado por un golpe militar justamente, después sale normativas, o el derecho constitucional social en el 57 con el 14 bis y otras normativas de avanzada, y después en el 94 se modifican con los tratados de derechos humanos que vienen a establecerse en el bloque constitucional. Y bueno, pero tenía el ser humano, la justicia social como parte de esa constitución. Y ya estamos, y ya del 94 para acá ya empezamos a hablar de la tercera generación, ¿no? Derechos ambientales, derecho consumidor, el reconocimiento del pueblo originario. Pero ustedes tienen que, de alguna manera, venirse casi 70 años para más o menos recién ponerse al día, que nosotros ya estamos atrasados. Por eso digo, nosotros ya nos atrasamos la agenda, pero sin embargo a ustedes les falta todavía, aunque sea, digo, no, aunque sea, no es menor, ¿no? Pero llegar a la Constitución del 49, 57 y del 94 nuestra, que de alguna manera viene a recoger esto, ¿no? El ser humano como centro, los derechos humanos, ¿no? Reconocidos constitucionalmente, que entiendo que lo habían reconocido legislativamente y que se echaron para atrás porque Piñeira lo tiró para atrás. Bueno, varias cuestiones que podemos hablar horas. Pero digo, y ahí avanzar, ¿no? Pueblo originario, la igualdad de género, derechos colectivos, acciones colectivas, el tema sindical fundamental, ¿no? Que nosotros tenemos ya como algo natural, porque tenemos un movimiento de trabajadores organizados, que le falta mucho, que tiene montones de efectos, pero que tenemos reconocido, tenemos leyes legislativas que reconocen también el derecho a huelga como un derecho humano. Bueno, varias cuestiones que, por eso digo, uno por ahí, inocentemente o muy idealista, se entusiasma con todo esto, ¿no? Además que venimos con lo que acaba de pasar en Bolivia. Bueno, la constitución de Bolivia, de alguna manera, también puede ser un antecedente inmediato, ¿no? de esa lógica de plurinacional, o la constitución de Venezuela también, que vino a reconocer muchas cuestiones de avanzada. Bueno, Ecuador, con varias normativas también. La verdad que nosotros también nos alegra, nos sentimos como parte de toda esa cuestión, realmente porque es el pueblo chileno el que cambió y dio un punto de inflexión en la historia, y empieza a ver toda esa cuestión, ¿no? La verdad que a uno le emociona escuchar lo que en la Plaza de Dignidad, ¿no? Todos cantando "El pueblo unido jamás será vencido", bueno, y verlo ahí, la verdad, que bueno, realmente a uno le da una expectativa, pero sí,
no hay que olvidarse de todo eso y hay que, como decías vos, ¿no? Ocuparse, ¿no? No preocuparse, ocuparse. Fomentar, formar, darle herramientas a los compañeros y compañeras trabajadores, que sean ellos los protagonistas, de esta nueva constitución, como bien decías vos, ¿no? Una refundación de la nación chilena, podría decirse. Sí, así es. Yo espero que tenga buenos resultados. Sin embargo, igual tenemos muchas preocupaciones. Tú sabes, nosotros somos bastante críticos de los procesos que se dan con las mismas técnicas y las mismas mañas que se han dado en muchas ocasiones. Y muchas veces la democracia representativa tiene el gran problema que solamente opera con el voto y después los elegidos consideran que son dueños de su poder y de su representación y no le informan ni le dan cuenta ni hacen lo que el pueblo pretendía cuando los eligió. Yo tengo esperanzas de que realmente avancemos, pero esta esperanza se, se centra más que incluso en quienes sean constituyentes, quienes sean elegidos, en la capacidad del pueblo, la capacidad de las organizaciones, la capacidad de los jóvenes, de las mujeres, de los trabajadores, de seguir expresando lo que necesitan, lo que quieren, los cambios que gritan desesperados en las calles, y no que se queden sentados en su casa esperando que este grupo de iluminados haga lo que se debe hacer. Por lo que te decía recién, que aquí van a haber muchas presiones, los medios de comunicación en Chile son medios de comunicación solamente de los poderes económicos, no existen prácticamente medios económicos, medios de comunicación alternativos, son muy pocos y muy frágiles. Por lo tanto, es necesario que la gente siga trabajando, expresando sus ideas e incidiendo en quienes sean los constituyentes. Y yo te haría una profundización a lo que tú dijiste. Yo esperaría una constitución que tenga como centro la vida, no solamente reducirnos a esto de lo humano, porque, Sí, no, por supuesto. sí, porque yo creo que eso Sí. ya debemos abandonarlo. En la medida que respetemos la vida, que respetemos nuestros espacios, que respetemos nuestros recursos naturales como una riqueza y no como un medio transnacional e internacional, sino que como parte de nuestro acervo físico, que respetemos nuestros pueblos originarios, que respetemos nuestras distintas subculturas. Nosotros tenemos regiones, somos un país largo como ustedes y tenemos distintas culturas, distintas expresiones. Tenemos que ser capaces de respetar las diversidades en todos los sentidos. Y eso, a mi juicio, más que centrarse en la persona, es centrarse en la vida, en el respeto a la vida y todas sus manifestaciones. Y en eso creo que tenemos que avanzar muchísimo, tenemos que todavía trabajar mucho para hacer conciencia de la necesidad de este respeto más allá del yo y más allá de nosotros humanos, sino que como integralidad. Y eso no va a ser fácil, pero es una tarea más que nos estamos dando. En el mundo del trabajo, además, en este próximo año, que sabemos no va a ser fácil porque la pandemia todavía no tiene pistas de que se va a ir fecha, y las consecuencias económicas de la pandemia están ya expresadas en el desempleo, en las bajas de remuneraciones, en las suspensiones laborales, en muchas de las actividades que se desarrollan como emprendimientos, como autoempleo, están en muchos casos con muchas complicaciones para sobrevivir esas personas que dependen de esas fuentes informales de ingreso y que son muchísimas más de las que se reconocían en este modelo tan exitoso que decía Piñera, ¿no? Que era un oasis. Bueno, hoy día, además del estallido social, la pandemia lo ha develado. Las personas viven con ingresos absolutamente insuficientes para la vida mínima, ni siquiera para la vida digna, no, para la vida mínima. Y tenemos un Estado que es un Estado incapaz de resolver los problemas
que pueden acarrear contingencias como una pandemia u otras. Y eso es lo que hay que procesar y cambiar, mejorar. Creo que hay todo un tema con nuestras relaciones económicas internas e internacionales. Nosotros ahí tenemos una economía absolutamente abierta que puede ser puede tener muy buen lejos, ¿no? Con esto de ser una economía que exporta y que importa, pero detrás de eso sabemos que hay consecuencias en el empleo, hay consecuencias en las relaciones no igualitarias entre nuestro comercio, y todo eso es un mundo complejo y que tiene en muchos casos raíz en la constitución que teníamos, y por lo tanto la constitución nueva tiene que apuntar a resolver esos puntos clave. Y no es tan fácil, no es tan fácil porque es un puzzle difícil de armar todas las piezas. eh, y por eso insisto, la apuesta es que este proceso sea un proceso que consiga un mejoramiento de las condiciones de vida de todas, todos y todes en Chile, de nacionales y de migrantes, de personas que viven en el mundo urbano y personas que viven en el mundo rural, de personas que viven en el centro y en las localidades más alejadas. Debe haber un mejoramiento de vida real y no un mejoramiento de vida como le muestran a los turistas, que son los lugares para la foto que salen en las propagandas, y que cuando vienen argentinos, vienen europeos, vienen del Asia, y les muestran esos lugares, consideran que Chile es un país espectacular. Pero cuando uno va a los lugares en que la gente vive, a las villas de ustedes, campamentos nuestros, te encuentras con una realidad imposible de entender ni de aceptar. Personas que viven en una situación de absoluta indignidad, sin ninguna esperanza, jóvenes, niños, que su expectativa de vida es muy, muy difícil, que sus condiciones físicas, psíquicas, ambientales son deplorables. Tenemos todas las zonas de sacrificio ambiental, por ejemplo, a propósito de esto de la vida, que me importa mucho, que se reconoce que son lugares en que están condenados a la enfermedad y a la muerte. Bueno, fíjate que uno de los resultados interesantes es que en esos lugares que se llaman de sacrificio ambiental, donde hay niños contaminados con plomo, con mercurio, con arsénico, plantas que están, toda la vegetación que ha mutado. Bueno, en esos lugares, fíjate que fue los lugares en que la votación fue más amplia a favor de apruebo una nueva constitución. Y es muy interesante porque ellos han estado bastante postergados, nadie les ha tomado mucho en cuenta sus condiciones de vida, y por supuesto que pesa mucho más la empresa que la vida de las personas. En muchos de esos lugares incluso son empresas que se mantienen desde empresas del Estado o vinculadas al Estado, y siguen primando el quehacer económico y no la vida de las personas. Bueno, todo eso tenemos que cambiarlo. Por supuesto que en el caso nuestro de los abogados y abogadas laboralistas, nuestro mayor énfasis, nuestra mayor atención va a ser el mundo del trabajo. Sí. El mundo del trabajo en el sentido de que el trabajo sea un espacio de respeto y dignidad, que se incorporen, ojalá, principios del derecho del trabajo en la Constitución, que existan verdaderas instancias administrativas y judiciales que permitan resolver los conflictos, eso en general, así como sí, básico, pero por supuesto que el punto más importante, que consideramos que sin él la Constitución no habrá tenido objetivo en el mundo del trabajo, es el derecho colectivo. O sea, no puede ser que sigamos con una institucionalidad completa, incluida la Constitución, que no atiende la libertad sindical. No
no permite que la libertad sindical se exprese, porque no hay una sindicalización, no digo protegida, sino que a lo menos permitida. Hay muchos límites para la sindicalización. La negociación colectiva en Chile es un chiste, o sea, si ustedes como argentinos tuvieran que negociar como negociamos nosotros, la verdad que sería imposible. Es una negociación de chino mandarín con plazos, formalidades, límites, etc. Y por supuesto la huelga, sobre todo con la modificación última que se hizo en el gobierno de la presidenta Bachelet, la huelga prácticamente está en extinción. Tenemos muchas limitaciones previas, tenemos servicios mínimos que son inconcebibles, que prácticamente dejan sin posibilidad a las Son personas todos servicios de mínimos. tener la huelga. Por supuesto, hay empresas que dicen que todo es servicio mínimo, Todo y la esencial. huelga misma también en Chile es un procedimiento acotado, formal, con una serie de reglas y además con la posibilidad de que la empresa empiece a reincorporar a los trabajadores presionándolos o motivándolos con recursos, lo que lo hace una práctica antisindical en cualquier parte del mundo. Sin embargo, en Chile está establecido la ley. Bueno, todo eso debe estar, y por supuesto, nosotros como abogados y abogadas laboralistas también estamos muy preocupados del tema de la seguridad social. No puede ser que en Chile siga habiendo una seguridad social de mercado, que tu atención médica dependa si estás en el sistema público o en el sistema privado, y si estás en el sistema privado, en qué plan de salud has podido pagar. Eso es inconcebible, no puede ser. No puede ser que la salud laboral esté cada vez más sujeta a lo que las mutuales decidan hacer respecto del mercado. Eso tampoco puede ser. Y por supuesto que las pensiones es un tema base. O sea, no puede ser que hoy día que se mantenga un sistema de pensiones que no es un sistema de pensiones, sino que es un sistema de aporte, de flujo al sistema financiero. Las pensiones es como, ya, sí, les vamos a dar unas pensiones, pero lo más importante del sistema de pensiones en Chile es que todos los recursos frescos de los trabajadores que se les sacan de su remuneración, que no hasta ahora no paga nada el empleador, sino que es de la remuneración del trabajador que se sacan, van al sistema financiero en un juego muchas veces mortal, porque cuando la bolsa en China cae, los fondos de los trabajadores en Chile disminuyen, y eso puede hacer la diferencia en un porcentaje demasiado importante en la jubilación. Y eso es inconcebible. De hecho, los tratados internacionales no lo permiten. Los tratados internacionales de seguridad social establecen que ninguno de los fondos de seguridad social pueden ser administrados ni gestionados por una empresa con fines de lucro. En Chile tenemos prácticamente todo. A la timba financiera, decimos nosotros. A la timba financiera, exacto. ¿Y de qué depende? Bueno, depende de cómo vayan las bolsas en el mundo, depende de las gestiones que se hagan, y depende, entre comillas, no dependería del control interno que tenga el país de esas agencias. Pero resulta que tenemos la posibilidad de prácticamente sacar los recursos hasta en un 80% fuera del país. ¿Cómo se controlan los recursos fuera del país? ¿Cómo es posible hoy día con los avances tecnológicos que hacen prácticamente inviable el saber de las operaciones que se hacen en toda esa bolsa imaginaria, que nosotros los mortales no sabemos cómo funciona? Bueno, todo eso, por supuesto que son temas muy profundos, muy importantes, y bueno, lo que decía la derecha, que nada tenía que ver con la Constitución, eso, que para resolver eso no había que mover la Constitución. Bueno, sí, hay que moverla, porque ahí están las bases fundamentales de cómo funciona Chile, cómo funciona su sistema económico, su sistema jurídico, cómo funcionan las relaciones entre los distintos actores, y cómo se limita al Estado para realizar actividades económicas, cómo se limita al Estado para ser un actor económico como lo era hasta el 70, hasta el 73, que fue el que provocó el gran desarrollo de la economía en Chile. Bueno, hoy día tenemos que repensar
repensar nuestro país, repensarlo, revivir instituciones que son virtuosas, encontrar nuevas instituciones de acuerdo a los nuevos momentos, porque tampoco podemos volver a la actividad económico-industrial de los años 50, eso no es posible hoy día. Estamos en otra etapa, tenemos que reconocer las distintas avances tecnológicos, tenemos que reconocer lo que significa todas las plataformas virtuales, todas las plataformas que hace 40 años no existían, tenemos que reconocer todo el avance en la inteligencia artificial, en los nuevos métodos de funcionamiento de distintas cosas, en los nuevos métodos para producir alimentos, tenemos que considerar muchas cosas. La bioética, bueno, que son muchas cosas. Y por eso digo que es complejo. Y muchas veces eso, los poderes económicos lo plantean como fundamento para decir que no puede venir el pati pelado de la esquina a ser constituyente, porque ¿qué va a saber él de eso? Bueno, yo digo que sí, que todas pueden. Son los que más saben. Exacto, son los que la sufren, son los que la sufren. Son los que la viven. Y claro, pueden haber soportes técnicos. No todos sabemos de eso. Puede haber. Pueden haber asesores, pueden haber quienes traduzcan técnicamente lo que se está expresando un poblador, un joven, una mujer mayor de su experiencia. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Nosotros vamos a estar muy atentos, vamos a estar muy incidiendo en todo lo que podamos, vamos a seguir con nuestro trabajo de charlas, seminarios, capacitaciones, orientaciones, asesorías, y recoger el pensamiento de las personas. Vamos a seguir en eso. Una cosa por ahí, me parece importante destacar que no es solamente del pueblo chileno que es el protagonista, sino también del pueblo latinoamericano. Así es. Y de nuestra hermandad y de nuestro insumo, de lo que podamos ofrecer desde Argentina, desde Bolivia, de Perú, de Brasil, de Uruguay, de los países hermanos de México, que podamos, no es menor. A ver, en Latinoamérica la primera constitución social fue la de Querétaro en el 17 en México. Entonces, tenemos una historia, tenemos un conocimiento de los pueblos originarios, por eso digo, los trabajadores y las trabajadoras son los que realmente saben de qué se trata y cuáles son realmente las necesidades y cuáles tienen que ser las prioridades que va a establecer una carta magna como una constitución de una nación, de un país. Entonces, tomar eso de base y que cuenten, que el pueblo hermano chileno que cuente también con sus hermanos latinoamericanos, con los argentinos en especial, que somos los que estamos acá al lado, y que por ahí lo que podamos apoyar, ayudar, colaborar en un sentido solidario, en un sentido de solidaridad obrera, como siempre decimos en modo obrero, estamos para eso y ojalá podamos ayudarlos también para hacer fuerza, porque sabemos que del otro lado los muchachos también lo ven también como una oportunidad también para meter la cuchara y sacar beneficio y provecho, como siempre lo han hecho en historia y como, bueno, lo hemos sufrido también. Nosotros no estamos alejados de eso, lo venimos combatiendo, y creo que es fundamental lo que decías también en otro momento, de que es importante que la gente esté en la calle y vaya marcando la agenda más allá de quiénes sean los constituyentes, ¿no? Digan, miren, no, eso no queremos. Entonces la manifestación, esa conquista que hizo de la calle, sobre todo el año pasado contundente, que ya lo venía haciendo, pero que también no es menor el detalle de que las mujeres han sido las protagonistas también de estas cuestiones. Las mujeres, sobre todo las adolescentes, como estudiantes, que fueron las que salieron con el tema del boleto, las mujeres que han salido y que se han manifestado y que fue por todo el mundo también representándose en las distintas protestas que se hicieron, son ellas, creo que, y es el momento también, no es cargarle a ustedes solamente la responsabilidad, no, pero digo, creo que es la hora también de que pongan esa impronta con esa sensibilidad, con esa empatía, con esa sororidad, como estamos llamando ahora, estamos aprendiendo también, para que también esto se reconozca, ¿no? La Pachamama representada también ahí, y el reconocimiento y el cuidado de ella también que tenemos que tener. Así que desde ya hay, mirá, millones de cosas para seguir charlando y hablando,
Pero bueno, vamos a seguir el proceso porque nos Así interesa, porque no nos podemos quedar solamente con el conflicto, la cuestión personal o particular de nuestro submundo, nuestra pequeña burbuja, sino verlo, y ahí creo que está el secreto, ¿no? Si nos mantenemos unidos y en red, creo que nos podemos ayudar mutuamente. Por supuesto, yo he recibido muchísimos comentarios, aportes y compromisos de solidarizar con este proceso y creo que vamos a necesitar la fuerza de todos y las inteligencias y las experiencias y las comunicaciones permanentes. Creo que este proceso tiene que además ser muy publicitado en todos los lugares del mundo. No puede quedarse encerrado aquí, tiene que expresarse, y tienen que expresarse tanto los avances como las dificultades, porque creo que la única forma de que esto pueda avanzar es precisamente mostrándolo, viviéndolo en cristalino, con transparencia hacia afuera, internamente también hacia afuera. Nosotros sabemos de la solidaridad de los pueblos, de nuestros hermanos en momentos difíciles, y sabemos también que se contentan y se sienten también parte de los avances, eso lo sabemos. Y bueno, muchos de nosotros también hemos estado en otros procesos contribuyendo en lo poco que uno tiene, ¿no? Que es algo de experiencia, algo de conocimiento en algunos temas, y uno trata de contribuir y aportar. Y creo que hoy día es más que nunca necesario el contar con redes, con tejidos más allá del país. Eso también es otro tema. Nosotros no podemos volver a constituciones que signifiquen un espacio cerrado. El mundo está interactuando y creo que es el momento de compartir espacios en ámbitos que son indispensables. El desarrollo, la vida, los avances no se pueden dar en espacios aislados. Si un país en Latinoamérica tiene dificultades y está con problemas serios de inequidad, de pobreza, no solamente afecta a ese país, sino que afecta a toda la región. Y eso lo vemos, eso lo estamos viviendo, lo hemos vivido en distintos momentos. El tema de la migración, por ejemplo, es un tema que tenemos que conversar y tratar. Es un tema que tenemos que ver más allá de las molestias que le provoca a algunos el que hayan extranjeros viviendo y quitándole el empleo, que es un muy mal cartel, porque no es cierto. No es así. Nunca lo es. Como también, nunca lo ha sido. Como también los caminos y las opciones de intercambio valioso que pueden hacerse en las experiencias, en la formación en distintos lugares, en el poder tener sistemas educativos, que en algún momento yo participé en alguna cosa de este tipo, la necesidad que nuestros estudios, las distintas competencias, las distintas áreas, puedan asimilarse en todos los países y tener competencias que permitan que cualquiera pueda ir a trabajar de un lado a otro y no tener que hacer esas largas validaciones de los estudios cuando llega una persona que busca mejores horizontes en otro país. Hay muchas cosas que conversar, yo creo que es el momento de no pensar solo en su pequeño espacio, como tú decías, sino que es el momento de pensar en el colectivo, y en el colectivo más allá de la ciudad, más allá del país, más allá incluso de la región. Para eso hay que ponerle mucho trabajo, sí, y por eso es que no es fácil comprometerse a este tipo de cosas, porque cuando uno se empieza a mirar más allá de su propia necesidad de resolver la vida de uno solito, empieza a tener que poner trabajo, poner esfuerzo. Mirá, Carmen, yo creo que lo resume mucho una nota que le hacen en una votante que iba este domingo a votar, que era una abuelita que decía, yo no lo voy a ver, o sea, no lo hago por mí, lo hago por las futuras generaciones. Entonces, ahí ya creo que ese es el mensaje, ¿no? Más rompe el individualismo. Es el mensaje, claro. Y lo ve más
totalmente trascendente. Por eso, todo lo que ustedes van a hacer, seguramente, yo creo que el único camino es avanzar. O sea, la única opción que hay es avanzar. Y en ese sentido, creo que el pueblo chileno realmente va a dar un paso adelante. Por eso yo lo hago con alegría esto, porque todo esperanza, todo es nuevo, todo es bueno. Por supuesto, obviamente uno no es inocente, que va a estar los tiros de afloje y el poder real tratando de llevar agua para su molino, pero el pueblo yo creo que despertó en aquel 2019 y no creo que se duerma tan fácilmente. Y esperamos que no. Y ese es uno de nuestros desafíos también como Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas, no permitir que los trabajadores piensen que está todo resuelto. Los trabajadores tienen que seguir Recién se empieza. Tienen que seguir trabajando, difundiendo, generando alianzas, formándose, avanzando, y la pelea contra el empresariado chileno, que es un empresariado que se acostumbró después de estos 40 años al abuso sin ningún pudor, debe aprender de nuevo, y eso solo lo van a hacer los trabajadores con su lucha, que no puede sentar su éxito de la empresa en el maltrato, la humillación y la explotación de los trabajadores. Yo creo que en la medida que los trabajadores puedan avanzar en tener conciencia de que no es normal que los exploten, no es normal que los maltraten, no es normal que los dejen fuera de todo tipo de decisión, cuando los trabajadores y trabajadoras logren entender que su aporte es valioso en todos los espacios y que tiene derecho, por el solo hecho de ser persona, a tener todos los respetos y todos los derechos que están establecidos en esta nueva comunidad internacional de derechos humanos, yo creo que ese es el desafío. El desafío es ese, el poder hacer que todas y todos desde la más tierna infancia, vengan ya aprendidos que no tienen que aceptar que el mundo es así, y entonces tienen que aceptar nomás que y resignarse. los maltraten. Y bueno, y sí, claro, y de hecho es muy común que uno escuche a los trabajadores cuando todavía no se han organizado, cuando incluso están organizados, que dicen, pucha, pero es que yo no me puedo ir contra el patrón porque él me da de comer. Eso es algo aprendido que le enseñó, por supuesto, el poder económico. Es una batalla cultural, como decimos, Carmen, pero bueno. Es una batalla cultural, es una batalla cultural. Vamos a dejarlo ahí, seguramente vamos a poder seguir conversando, vamos, ya te decía, siguiendo cómo va esta cuestión y colaborando en lo que se pueda. Así que desde ya ponemos a disposición también este medio contrahegemónico como es Radio Inclusión, donde emitimos Modo Obrero, para dar difusión, por lo menos en esta zona entrerriana, del sur entrerriano de una provincia de Argentina, que seguramente esto lo vamos a difundir por otros lados también, pero bueno, la idea es multiplicar las voces y que realmente el pueblo chileno de alguna manera siga reivindicando y conquistando más derechos. Así que muchísimas gracias, Carmen, y salimos. Muchas gracias a ti por el espacio. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Chao, Andrés.